No, de ¿Qué es Panamá, eso? la noticia esta del barco que quedó atravesado en el Canal canal de de Suez. Suez. Tal cual, tal cual. Empezamos entonces con temas que salieron la semana pasada en los diarios, ¿no es cierto? Este super portacontainers que quedó atravesado y encallado en el canal de Suez. Este barco que al bloquear el paso provocó un descalabro tremendo por una semana en el comercio internacional. ¿Han visto los mapitas de lo que ahorra en viaje el canal de Suez? Increíble, ¿no es cierto? Porque parece, nada, un charquito, y sin embargo ahorra tanto, tanto en el comercio mundial que lo facilita tremendamente, una obra de principios del siglo XX. Así que es increíble esto que pasó. Pérdidas millonarias en el comercio, que incluyen la ruptura de los bancos que bordean el canal, todo un daño en la infraestructura importantísimo porque, bueno, encalló. Así que, ¿qué tenemos para decir? ¿Por qué lo pongo acá en la clase? Y porque esto no hubiera pasado si hubieran venido a la clase de morfometría. Morfometría que es fundamental, por ejemplo, para la navegación, ¿no es cierto? Imprescindible tener una buena carta de navegación para todas las vías, y eso se logra gracias a la morfometría de los cuerpos de agua. Así que con esta motivación, ¿qué más ganas que nos puede dar para confiar en la importancia del estudio de la morfometría del cuerpo de agua? Así que bueno, repasémosla entonces. Recuerden, chicos, yo confío en que ustedes han visto con lentitud y con detalle los conceptos que se ven en el video, porque esas 2 horas, bueno, son muy didácticas en el sentido, no porque las haya dado yo, sino porque son muy pausadas, muy de ver los cálculos, las cuentas, repetir de dónde viene y qué sé yo. La idea de estas 2 horas es hacer un repaso a la vez rápido y profundo, ¿de acuerdo? Así que yo no voy a repetir los detalles, sino que yo voy a hacer un punteo y voy a detenerme en aquellos que sean más importantes, más destacados o más difíciles. Entonces, esta es nuestra carta de navegación, hablando de navegación, para la primera parte del curso, porque estamos construyendo a los sistemas acuáticos, armándolos, poniéndoles partes, componentes para conformar el sistema, tanto en lo que tiene que ver con su ambiente como sus componentes bióticos. La clase pasada, la semana pasada, la hemos dedicado a estudiar las características de la cuenca de drenaje. Parecía un tema alejado de la ecología acuática, la cuenca de drenaje, pero gracias al estudio de la cuenca de drenaje podemos contestar algunas preguntas que son fundamentales para entender el funcionamiento de los ecosistemas acuáticos. Una de ellas es ¿de dónde viene el agua? Esa es la gran pregunta de la cuenca de drenaje. Delimitar la cuenca de drenaje es necesario para contestar esta pregunta. ¿De dónde viene el agua? Porque si yo sé de dónde viene, entonces puedo saber cuánta agua viene, interpretando la información del clima, las precipitaciones, el suelo, la evapotranspiración, me deja un saldo de escurrimiento que va a parar a los ríos o a los lagos, lagunas, cuerpos de agua superficiales. Así que estudiando la cuenca y sus características es que yo sé cuánta agua viene al cuerpo de agua que yo estoy estudiando. Y otra pregunta también fundamental, que no la tengo que mirar en el agua, sino que la tengo que mirar en la cuenca de drenaje, es ¿qué trae el agua que viene? Porque como yo sé que nutrientes son limitantes para la producción biológica, pero además con el arrastre del agua, lo que viene arrastrado en forma de partículas, pero también en forma de solución, y también con lo que puede llegar traído por los vientos, todo esto aporta elementos al cuerpo de agua, de tal manera que se va conformando lo que es el medio acuático. Bien, entonces estas 3 preguntas que son fundamentales para empezar a entender
a un cuerpo de agua, las contesta la cuenca de drenaje. Y por eso nosotros empezamos el curso delimitando la cuenca y estudiando sus características. Ahora entonces vamos a pasar a un nuevo tema, que es la morfometría de la cubeta. Lo digo de la cubeta, pero vieron ustedes que después lo hacemos más amplio para abarcar ríos, embalses, que no necesariamente tendríamos que hablar de cubetas en esos casos, pero corresponde el título general de morfometría. Cosa que yo les había puesto el significado a través de la etimología de la palabra en el mail, y después me acordé que ustedes estudian mucho geomorfología, ¿no es así? Hace un par de años pasaron por un buen curso de geomorfología, así que se acuerdan de la palabra geomorfología o geomorfometría, y de dónde viene y para qué sirve. Lo que han estudiado entonces como formas de la superficie de la corteza terrestre, ahora las vamos a prolongar y vamos a ver en qué medida también participan de la construcción del ecosistema acuático. Bien, entonces en esta clase los temas principales que vamos a repasar son el agua en el planeta, primera parte. Luego vamos a entrar en detalle en lo que es origen, morfología y morfometría de las cubetas o los cauces. Vamos a estudiar una variable muy importante para caracterizar a los ambientes acuáticos, que es el tiempo de renovación del agua. Y finalmente, una cosa muy práctica para hablar entre profesionales o para referirnos a las distintas partes de los ambientes acuáticos es su zonación. Bien, entonces esto que también, así como habían visto el ciclo del agua desde el jardín de infantes, desde el primer grado, vieron este gráfico de torta, ¿no es cierto? Que dice dónde está el agua en el planeta, nos recuerda el origen del agua, como parte del proceso de emanación de gases volcánicos retenidos en la baja atmósfera, el relleno de las cuencas oceánicas, y bueno, esta partición que nos recuerda siempre que está bien, puede ser que nuestro planeta sea el planeta azul por la cantidad de agua que hay en superficie, pero ese agua en superficie no nos sirve para todo, no nos sirve para beber, no nos sirve para regar, porque es agua salada del océano. Bien, y una cosa que a mí me parece importante, no que la aprendan, pero sí que uno esté más o menos familiarizado, es con aquellos cuerpos de agua más importantes, más significativos, primero del planeta, luego y en particular de nuestro país. Eso no solamente por una cuestión de cultura general, sino también porque gran parte de la bibliografía de la ciencia, de la limnología, ya sea en los libros o en los papers, recurre a ejemplos, a mediciones hechas en tal o cual lugar. Entonces, si por ejemplo el día de mañana hacemos el curso de pesquería, si nos hablan de las capturas en el río Mekong, bueno, es bueno saber dónde está el río Mekong, no el detalle, pero sí qué contexto humano rodea a esa pesquería del río Mekong, y cuáles son sus características en términos de si hay mucha agua, si hay poca agua, si el río es largo, es profundo. Lo mismo para los grandes lagos, los grandes humedales. El libro de limnología de Moss, por ejemplo, arranca haciendo toda una hermosa descripción sobre los pantanos de Okavango. Bueno, ¿dónde está Okavango? Más o menos tener una idea. Eso me parece que es algo que es interesante, quitando el hecho de que todos estos ambientes son hermosos, son bellísimos e interesantes, así que vale la pena siempre conocerlos e informarse. Y es parte de la cultura general de un licenciado en ciencias ambientales, ¿no es cierto? Así que ahí teníamos un planisferio con los principales ríos, los lagos más grandes, los más profundos, y también los principales humedales. Entre las historias, me encanta a mí repasar la historia del mar Aral. ¿La conocían la historia del mar Aral? No, la verdad que no. Sí. Algunos no, me acuerdo. Tenía alguna cabecita que decía que sí, Juan Cruz también dice que sí. Es interesantísimo, creo. En primer lugar, ahora que la conocen porque la han escuchado, una de las cosas que a uno le pega cuando la conoce es, o por lo menos que a mí me pasó, es darse cuenta de el poder
de impacto o el poder de acción de la empresa humana, ¿no es cierto? El hecho de decir, bueno, con un desarrollo económico que se buscó para esta región, en 70 años nos bebimos un mar. Darse cuenta de eso, porque seguro que con el cambio climático también es una idea loquísima la magnitud de la acción humana. Pero esa creo que es más difícil de conceptualizar, la atmósfera, como una cacerola hirviendo. Pero lo del mar, chuparse un mar y ver en ese videíto que está más adelante como tic, 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 se va achicando la superficie, bueno, es impactante. Este mar, ¿no es cierto?, que tenemos acá en la parte central de Eurasia, una zona sumamente árida, y que por tomar agua de los ríos, fundamentalmente para irrigación y también para el consumo en las ciudades, bueno, se le cortó la canilla al mar, se le cortó el suministro de agua, siguió la evaporación a lo pavote en esa atmósfera semiárida del centro de Eurasia, y se fue achicando, 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 al compás del beneficio económico, porque esa es la otra cosa que nunca hay que dejar de observar, ¿no es cierto? El beneficio económico del desarrollo de los campos de trigo y algodón en Kazajstán y Uzbekistán, verdaderamente hizo que unas sociedades que eran absolutamente pobres, campesinos nómades, bueno, lograran un desarrollo importante, pero con un impacto ambiental magnífico. Y bueno, y es bueno también, ¿sí? También hay que considerar el impacto que tiene sobre la economía de los pescadores, en ese sentido. Totalmente, sí, 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 claro que sí. Y lo interesante, creo, ya que lo trajiste a colación, es que la economía de los pescadores fue uno de los motivos que movilizó las medidas de cambio de Kazajstán, que es el país que más se ha puesto las pilas para recuperar un poco la cuenca norte del Mar Aral, y fue en atención de esas necesidades, de ese colapso de la pesquería, que asociado con que al achicarse el volumen era mucho mayor el tiempo y el volumen de agua que congelaba. Entonces los peces no podían, las poblaciones de peces no podían crecer, desarrollarse lo suficiente, y colapsaron todos los pueblos pesqueros. Bueno, y la voluntad ahora entonces de planificar un cambio. Creo que es interesante, antes de ver esto de la obra ingenieril que retiene las aguas en la cuenca norte del Mar Aral, tener en cuenta también que esto es un tablero de ajedrez muy complicado en lo geopolítico, ¿no es cierto? Kazajstán, Uzbekistán, estos países que son chicos heavies, y que hay gran parte de la diplomacia internacional contiene en términos de tratar de apaciguar los ánimos a la hora de el uso del agua, que está muy dirigido por los países de las cabeceras de los ríos. Acá, si aplicamos lo que aprendieron la clase pasada sobre trazado de cuencas, acá esta línea roja es la cuenca del Aral, y bueno, las cabeceras están en todas las montañas del nudo de Pamir, y los países que están en la cuenca entonces creen que tienen el grifo de la canilla, y entonces los planes de parques hidroeléctricos y de uso de agua para riego, bueno, afectan mucho la economía y el uso de agua de los países que están aguas abajo. ¿Alguien quería decir algo más? Bueno, habrá quedado un micrófono abierto.
Este videíto que, como les decía, es llamativo porque así de gordito como en 1960 todavía está en algunos mapas. Creo que en el mapa, en Planiferio Rivadavia, por ejemplo, que usan los chicos en el colegio, todavía está el Aral así re grandote, tercer lago por superficie del mundo, nunca lo actualizaron, y lo que hay hoy es una lágrima verdaderamente. Acá, entonces, la cuenca norte y esta obra, este dique que cierra, fíjense lo que cierra, ¿no es cierto? Cierra la pérdida de agua de la cuenca norte hacia la cuenca sur, en donde muere por evaporación el agua, donde ni siquiera sirve para recargar la cuenca sur, porque la demanda de evapotranspiración de la atmósfera es tan alta que directamente se pierde todo. Entonces, Kazajstán directamente ha cerrado, y entonces lentamente la recarga del río Sirdaria hace que se vaya recuperando un poquito de superficie y volumen de agua en la cuenca norte, lo cual es muy promisorio y creo que es muy alentador para todos los que estudiamos ciencias ambientales, porque creo que está bueno pensar que a través de una gestión más racional y un ordenamiento de las actividades, bueno, se puede recuperar un poco el daño que se ha hecho o pensar un esquema nuevo de aprovechamiento. Pero nunca nos aburrimos en el planeta, ¿no? Parece que se calma un problema, pero acá, un poquito más al este, está estallando otro. Esta que no estaba en el video, porque este es de este año. Un conflicto nuevo que hay. Otra vez, tengo Kazajstán. Este es un lago que está un poco más al este. Aparecía en el mapa de recién, no en este, sino en este. Ven que está el Caspio, el Aral, y acá hay un lago, el Balkash. Es un lago tectónico, una cuenca endorreica, y resulta ser que este lago, el Balkash, está alimentado fundamentalmente por este río que viene desde el sudeste y que nace en China. Y parece ser que los chinos, con toda esta potencia de desarrollo económico que están mostrando, ha desarrollado grandes proyectos de riego en este valle, con lo cual hay ya signos de menor llegada de caudal de agua al Balkash y una potencial pérdida de nivel de agua del lago. Así que, bueno, se desató este problemita y veremos cómo se maneja en el futuro. ¿Qué pasaba acá? Ok. Eso es lo que tenía que ver con la recorrida de principales lagos y ríos del planeta, y lo mismo, pero potenciado, cabe para nuestros lagos, ríos y humedales. Argentina es un país muy rico en ambientes acuáticos, a pesar de que gran parte del territorio tiene un balance hídrico negativo, pero más valiosos aún son los cuerpos de agua que circulan en esa parte árida o semiárida del país. Bueno, creo que es importante conocer algunos de ellos. Cuando los veo en la página del CERT, veo que muchos de ustedes tienen alguna linda foto de avatar en algún lago o cerca de algún río, así que estoy segura de que les gusta mucho, capaz que han paseado por algún lago en la cordillera o en el norte, o han ido a Iberá, y si no, pónganlo en sus agendas de viaje para cuando se pueda volver a disfrutar de los paseos, porque nuestro país es maravilloso en cuerpos de agua. Lo que vamos a hacer en este curso es aprender bastante sobre ellos, y de manera, bueno, a través del Google Earth, paseando en el Google Earth, que también se puede pasear lindo hasta que podamos pasear de verdad. Bien, entonces eso en cuanto a lo que era uno de nuestros objetivos de clase, que era identificar dónde está el agua en el planeta. Esto es lo que lo pongo acá.
Vamos entonces ahora a repasar un poco y a profundizar en lo que es morfometría de un cuerpo de agua. Y la importancia de hacerla, a pesar de que parece un tema sumamente aburrido, cómo contribuye a lo que podemos inferir de un cuerpo de agua, conocer su morfometría. Y esta diapo que puse acá es porque es una diapo muy tonta, pero el mensaje me parece sumamente importante, y es entender a la cubeta como parte de un paisaje. La cubeta o el lecho de un río no es nada más que un elemento más en la superficie de la corteza. Es una depresión que por algún accidente se llenó de agua. Cuando digo accidente es algo que tapona la salida. Pero esa cubeta no es magia, no está desconectada del entorno. Es parte de ese paisaje. Por eso me lo hace recordar que estas líneas suaves en superficie seguramente se condicen con líneas suaves en profundidad. Si yo tengo bajas alturas, también tendré pequeñas profundidades. Y al revés, si yo estoy en un paisaje accidentado, con grandes alturas, voy a tener seguramente profundos valles, y si esos valles se han llenado de agua, darán lugar a profundos lagos. Hay una coherencia que tiene que ver simplemente con el hecho de que la depresión es un accidente geomorfológico más en el paisaje. También eso hace que, por ejemplo, si me piden, busque un ejemplo de lago glaciario en Sudamérica. Bueno, me equivoco bastante si lo voy a buscar a Brasil, ¿no es cierto? No voy a encontrar un lago glaciario en Brasil, porque tengo que ir a una zona en donde haya habido acción erosiva o acción modeladora de los glaciares. De vuelta, por esta idea tan simple, pero tan poderosa, que es que el lago es parte de un entorno, es parte de un paisaje, es un elemento que tiene coherencia con el resto del paisaje. Aquellos elementos endógenos o exógenos que construyeron las geoformas terrestres, también construyeron las geoformas de la cubeta. Y eso lleno de agua es un lago, una laguna, un río. Así que esa reflexión tan fácil me parece que es muy importante para la clase de hoy. Y ganando solamente esa idea, bueno, es un gran capital para seguir construyendo los cuerpos de agua. Y tiene que ver con algo que viene de la clase pasada también, ¿no es cierto? Mirar el entorno. Yo miro el entorno, y entonces me doy cuenta que si, por ejemplo, estoy en una zona semiárida donde domina la erosión eólica, bueno, es probable que si encuentro un lago redondito, su cubeta haya sido formada por deflación eólica. Y todas estas cosas que permiten entonces conocer, inferir el paisaje que nos rodea. Luego entonces viene una disquisición sobre que tenemos en los distintos continentes hay muchísimas depresiones y hay una colección enorme de causas que han originado estas depresiones. La causa define mucho la forma, tanto en lo que tiene que ver con su dibujo en el perímetro, por ejemplo, algunos más redondeados, otros más alargados, otros más anastomosados o más lobulados, y también su profundidad. Repito de vuelta porque se hizo larga la oración. No me acuerdo cómo empecé. Que el agente que construyó la depresión define un poco su forma y su profundidad. Por eso si yo leo en un diccionario, no sé, bla, bla, el lago Baikal es un lago de origen tectónico. Bueno, yo ya empiezo a imaginarme al Baikal. Sé que es muy poco probable que sea un lago somero. No, el Baikal es el lago más profundo del planeta, de 1.600 metros de profundidad.
condice con un graben. En cambio, si yo leo que la laguna de Chascomús es una depresión originada por acción eólica sobre un valle fluvial, bueno, también me imagino su forma. Y también puedo estar segura de que no va a ser un lago profundo, la laguna de Chascomús. Todas esas cosas entonces ya es parte de información que me va dando el agente que construyó la depresión. Y entonces, si bien hay, pero muchísimos, y hay algunos que parecen como insólitos. Por ejemplo, en un congreso en el que estuvimos hace muy poquito tiempo, una de las conferencias usó como ejemplos lagos un poco horribles, porque su depresión la habían originado bombardeos. Entonces eran bueno, a mí ni se me habría ocurrido pensar, era la primera vez en mi vida que escuchaba Bombing Lakes, y están, y bueno, y hay gente que los estudia y tendrán sus propias características funcionales. Los más clásicos, o los más abundantes en la superficie terrestre, son estos que repasamos aquí, y que yo los voy diciendo, vamos viendo un poco la foto, y si alguno quiere volver a repetir alguna idea sobre el proceso que construyó ese lago o sus características, me avisa y lo contamos. Entonces arranco por los glaciarios porque son los más numerosos del planeta. La acción glaciaria, ustedes me dirán si estudiaron bastante glaciares en geomorfología o no. ¿Mazo? Vimos mucho los procesos asociados. Sí, bastante. Al retroceso. Bueno, claro. Entonces erosión glaciaria la conocen. Claro. Saben que estuvo particularmente activa en el Pleistoceno con las glaciaciones, y que todo lo que nos queda de paisaje de erosión glaciaria entonces es debido a estas glaciaciones últimas del Pleistoceno. Que en varios lugares del planeta ha habido lo que se llaman calotas glaciarias, coberturas, mantos, que debido a la acumulación de nieve se iban expandiendo, y en esa expansión el glaciar hace una acción de erosión muy potente, debido al peso de la masa de la neviza, del hielo, de la nieve compactada casi en forma de hielo. Pero esos glaciares han actuado sobre un relieve preexistente. Cuando actuaron sobre los escudos viejos, escudo canádico, escudo báltico, siberiano, o incluso en el hemisferio sur, en parte de la meseta patagónica, lo que han hecho es suavizar un paisaje ondulado ya de por sí muy poco marcado. Entonces esos lagos glaciarios, que como decíamos, la mayoría de los lagos del planeta tienen este origen, son lagos que están rodeados de colinas, no son lagos profundos, tampoco podríamos decir que son lagunas, ¿no es cierto? Son lagos que tienen una profundidad de 6, 20 metros. Son muy lobulados, es decir, tienen muchas bahías y entradas, pero suaves. Y debido a que la cuenca de drenaje está conformada por rocas muy antiguas, rocas cristalinas, rocas que ya no te largan un nutriente, estos lagos tienden a ser muy oligotróficos. Distinta es la acción de glaciares en paisaje montañoso. Cuando los glaciares lo que han hecho es bajar de las montañas, entonces la acción erosiva lo que ha hecho es profundizar valles, cambiar la forma de B en U, y si el depósito de la morena ocurría en el cierre del valle, entonces el derretimiento del agua del glaciar más el derretimiento actual de la nieve llenó ese valle, y entonces se forma un lago de valle glaciario. Esos lagos sí pueden ser muy profundos, porque condicen con los picos de las montañas. Tengo montaña alta, valle profundo, y si se llena de agua, el lago es profundo.
Entonces, distinguir entre lo que son lagos uroglaciarios, que en general no son muy profundos, son amplios, lobulados, y los que están encajados en valles, que esos sí son más bien profundos. También tenemos acción glaciaria sobre depresiones tectónicas, y ahí tenemos entonces los lagos tectónico-glaciarios. Los más famosos son los grandes lagos de América del Norte. Luego tenemos los lagos puramente tectónicos, también tenemos lagos de deflación eólica, los sigo acá en la diapo que ustedes ya conocen, ¿no es cierto? Los poligonales en la tundra. Después tenemos estos que son hermosísimos, los lagos de cráter. Hay cráter si hablo de la boca de un volcán, pero también hay otros que son cráter de impacto, ahí pondríamos a bombing lakes, pero también están los lagos de cráter de meteoritos. Tenemos lago de circo glaciario, los lagos del interior de las islas de delta, lagos porque el derretimiento de la nieve indica, el agua producto del derretimiento de la nieve se ve indicada por una colada de barro. Eso pasó en la década del 80 en la erupción del Monte Olimpo en el noroeste de los Estados Unidos. Si les interesan esos fenómenos, chusmeen porque este es súper interesante. Luego los lagos kársticos, lagos de dolina, las albúferas, ambientes salobres, los oxbow lakes o lagos de herradura, lagos que son un meandro abandonado por el río. ¿Sí? ¿Vamos bien con todo esto? Y cierro la ronda con los lagos producto de la evaporación de algún mar